Y bueno, hoy, hoy vamos a platicar acerca de los trastornos hipertensivos del embarazo, que son condiciones relativamente frecuentes durante la gestación. Es un tema muy amplio, pero quise incluir, o sea, brevemente, o la información más importante que creo que deben de llevar ustedes en cuanto a para el examen de consejo, para su servicio social, su vida después de la residencia, etcétera. Y quiero empezar esta charla primero con esta pregunta para ustedes. Sé que hay muchos de primer ingreso, ¿no? Que bueno, ustedes si quieren no la respondan, pero todos los demás, sobre todo los R's de arriba, sí. Entonces, ¿cuáles de las siguientes son causas de cefalea posparto? La que toma más de 4 litros al día para lactar, la que tiene preeclampsia, la que tiene migraña, la que no duerme por el bebé, angiitis posparto o todas las anteriores. ¿Quién dice todas seguros? La preeclampsia, sí, es una. Bueno, la respuesta es todas las anteriores. La que toma o más de 4 litros a veces pueden tener intoxicación por agua literal y causar hiponatremia y empiezan con cefalea o síntomas neurológicos. Angiitis posparto, ¿alguien sabe qué es angiitis posparto? ¿No? ¿Uno de los imitadores de preeclampsia? Ok, busquen. Es una de los síndromes de vasoconstricción cerebral irreversible. Y bueno, antes de empezar con la enfermedad, pues tenemos que repasar brevemente cuáles son los cambios normales o fisiológicos que ocurren en el embarazo en el sistema cardiovascular. Entonces, recordar brevemente que la presión arterial sistólica y diastólica bajan discretamente, sobre todo llegan a un nadir a la mitad del embarazo, alrededor de la semana 20, y luego posteriormente aumentan gradualmente hasta llegar a los niveles que tenía la mujer antes del embarazo. En cuanto a la frecuencia cardíaca, aumenta en promedio unos 15 latidos por minuto durante todo el embarazo y el gasto cardíaco aumenta hasta un 40% durante el embarazo, llegando a un pico en el segundo trimestre y también teniendo inclusive otro pico inmediatamente postparto. Y aquí podemos ver en esta gráfica, en la línea azul, cómo conforme va progresando la edad gestacional, va aumentando el gasto cardíaco y se estabiliza en el tercer trimestre. La línea inferior, la línea roja, es la resistencia vascular periférica. Pueden observar cómo va disminuyendo progresivamente durante todo el embarazo. Y la línea en medio, la verde, es la presión arterial media, que como pueden ver, va disminuyendo discretamente. A la mitad del embarazo llega a su nadir y luego posteriormente va aumentando. Inclusive puede aumentar ligeramente un poquito más la presión arterial ya hasta el final del embarazo. Esto es lo normal en todas las embarazadas. Ahora, la definición de hipertensión arterial en el embarazo, bueno, ya ustedes ya saben que en adultos, de acuerdo a las nuevas, bueno, también de dónde obtengan la definición, pero al menos de American Heart es igual o mayor a 130-80 milímetros de mercurio, que lo normal es menos de 120-80. Y aquellas personas que tienen presión arterial elevada o que tienen prehipertensión son las que tienen entre 120, 129 a 80 milímetros de mercurio. Ahora, en el embarazo, la definición es o sea, hipertensión es arriba, igual o mayor a 140-90. El detalle es que o sea, ¿por qué más? De hecho, no es por qué más. O sea, siempre, clásicamente o históricamente, estas cifras simplemente fueron extrapoladas de la información o de la definición de hipertensión del adulto. Nada más dijo la COG y otras organizaciones, vamos a tener esa misma cifra. Entonces, es muy probable que más adelante esta vaya a cambiar y sea muy similar a la definición de hipertensión en el adulto, de 130-80.
Pero para finales de examen es muy probable que les pregunten esta, la de 140/90, ¿ok? Pero en la vida real eso no es falso. Entonces, una presión arterial de 120/80 en reposo, en cualquier momento, cualquier trimestre del embarazo, nunca va a ser normal, ¿ok? Lo esperado en mujeres jóvenes de edad reproductiva, inclusive son presiones de 110/70 a 90/60, en promedio 100/60. Y ustedes van a observar que todas las mujeres jóvenes tienen 160, 90/60. Y no es presión baja, eso es su presión arterial normal. Y ya si tienen 120/80, pues no es normal. ¿Ok? Ahora, para tener un buen diagnóstico, pues tenemos que tomar de manera correcta la presión arterial. Si no, vamos a tener diagnósticos erróneos. Y podemos clasificar a la paciente como ser hipertensa crónica o preeclampsia, lo que quieran, y pues no necesitan tratamiento ni nada. Entonces es muy importante recordar, igual que en pacientes adultos, la paciente tiene que estar siempre en reposo, idealmente sentada, el brazo a la altura del corazón. La toma debe de ser en ambos brazos, en 2 ocasiones separadas de 15 minutos. Muy importante acordarse que el tamaño, observar que el tamaño del manguito sea el adecuado, porque una cosa es que cierre, otra cosa es que realmente les quede. Puede cerrar el manguito, pero puede que no sea el tamaño adecuado. Entonces, fijarse muy bien en los marcadores, en las líneas que tienen los manguitos, para ver si realmente ese manguito le queda a la paciente. Porque, por ejemplo, sobre todo es un problema en pacientes con sobrepeso o obesidad, que puede que les cierre el manguito, pero realmente no es de su tamaño, no les queda, y pueden tener lecturas falsamente elevadas, ¿sí? Cambian de manguito y ya tienen lecturas normales. También ojo o acuérdense de, o sea, las pacientes con hipertensión de bata blanca, que es relativamente frecuente, que son aquellas pacientes que tienen hipertensión simple o nada más presiones elevadas en el consultorio y en casa son normales. Estas pacientes no requieren de tratamiento. Y también ojo con aquellas pacientes que tienen hipertensión reactiva o transitoria, que es muy común que pueden llegar tarde a la consulta y las pasan luego a tomar signos vitales y les sale ligeramente elevado, ¿sí? O bien que llegan, no sé, oye, pues es que ya llevo 2 días con migraña o no sé, que no duermo y tienen en ese momento de migraña pues la presión un poco elevada, es esperado, y las podemos catalogar de hipertensas sin realmente ser hipertensas. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de los trastornos hipertensivos durante el embarazo? O sea, lo más común es hipertensión de bata blanca, hipertensión preexistente al embarazo o las hipertensas crónicas, que son aquellas que se identifican que tienen hipertensión previo a la semana 20 de gestación. Y por el otro lado, hipertensión gestacional o preeclampsia, que son aquellas que inician con hipertensión nueva posterior a la semana 20 de gestación. Ahora, podemos tener casos poco comunes, que puede haber pacientes que por algún motivo se identifique de primera vez como con cifras elevadas después de la semana 20 y realmente sean hipertensas crónicas, y viceversa, pacientes que tengan 18 semanas con hipertensión nueva y tengan preeclampsia. Entonces, este corte de 20 semanas no es absoluto, pero es de mucha utilidad en general. Ahora, en cuanto lo primero, o sea, la hipertensión de bata blanca, esta es una condición pues, relativamente común, sobre todo en primer trimestre, aproximadamente el 30% los pueden tener. Sin embargo, aunque estas pacientes realmente no requieran de tratamiento antihipertensivo, pues no es una condición totalmente benigna, hablando para el embarazo. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar ciertas complicaciones durante el embarazo. Hasta el 40% de ellas pueden desarrollar hipertensión gestacional. 8% de estas pacientes pueden desarrollar preeclampsia. Y también estas pacientes con hipertensión de bata blanca a lo largo de su embarazo tienen riesgo incrementado de desarrollar hipertensión severa, parto prematuro o bien que su bebé requiera admisión a cuidados intensivos neonatales. Entonces,
sí vigilar un poquito más de cerca a estas pacientes, sobre todo en tercer trimestre, que no es una condición así tan benigna. Ahora, hablando de pacientes con hipertensión crónica y embarazo, actualmente pues es más común que la mujer empiece con su vida reproductiva o empiece con su primer embarazo cada vez a edad mayor. Por ejemplo, hace 30, 40 años, el primer embarazo, o sea, el promedio de primer embarazo de la edad de la mujer era de 20, 30 años, más o menos. Actualmente empiezan con con los embarazos a los 30, 40. Entonces, obviamente, mientras más adulta sea la mujer, es más común que tenga o pueda tener ciertas comorbilidades, incluyendo la hipertensión. Ahora también estas hipertensas, pues es común que puedan tener otras condiciones, sobre todo obesidad o síndrome metabólico. Entonces también estudiarlas o vigilar de ese aspecto. La gran mayoría de estas mujeres con hipertensión crónica pues tienen historia familiar de hipertensión. Y pues igual que en el adulto, la mayoría, la causa va a ser primaria o esencial, hasta el 95%. Ahora, en todas las mujeres que diagnosticamos hipertensión por primera vez en el embarazo, en primer trimestre, es necesario hacer descartar causas secundarias o etiologías secundarias de hipertensión. La respuesta es no, no es de rutina. Sin embargo, ¿cuándo debemos de sospechar hipertensión secundaria? Igual que en el adulto, cuando esta paciente tenga hipertensión refractaria a 3 medicamentos antihipertensivos, incluyendo un diurético, ya sea cualquier edad gestacional, que tenga inicio de edad joven, los 20, ¿sí? Sospechar de una causa secundaria, o bien que tenga síntomas o signos sugestivos de alguna causa secundaria. Por ejemplo, que tenga obesidad o hirsutismo o estrías, pensando en un Cushing, ronquidos, apnea del sueño, soplos precordiales, que tenga una cortación de la aorta, un soplo abdominal, una estenosis de la arteria renal, hipocalemia, que tenga un hiperaldosteronismo, bocio, o sea, que tenga hiper o hipotiroidismo, o bien paroxismos de palpitaciones, diaforesis, cefalea, pensando en un feocromocitoma. Ahora, el tratamiento o sea, si la paciente tiene hipertensión secundaria, el tratamiento durante el embarazo va a ser prácticamente el mismo, o sea, que el objetivo va a ser simplemente controlar su presión arterial, porque no va a haber necesidad de corregir esa causa secundaria. También, por otro lado, el diagnóstico de las etiologías secundarias durante el embarazo es un poco complejo debido a los cambios fisiológicos y los cambios de laboratorio que ejerce el embarazo. Entonces, podemos observar, es normal que conforme va avanzando el embarazo, pacientes pueden tener ACTH elevada, cortisol sérico y urinario van a estar elevados, y renina y aldosterona plasmática van a estar elevadas. Lo que no cambia es la paratormona y catecolaminas. Las catecolaminas sí pueden aumentar si se nos olvida si el paciente está usando betabloqueadores y la mandamos a estudiar, puede aumentar. Y también recordar los cambios del perfil tiroideo, sobre todo en TSH y las fracciones totales, que van cambiando por trimestre. Entonces, por todos estos cambios es algo complicado hacer un diagnóstico de las causas, de ciertas causas secundarias en el embarazo. Entonces, por eso no se recomienda hacerlo de rutina. Sin embargo, hay dos entidades secundarias que no se nos deben escapar en el embarazo porque tienen muy alta mortalidad, que son el feocromocitoma y la coartación de la aorta. El feocromocitoma, sobre todo muy alta mortalidad periparto, las pacientes literal se mueren. Entonces es muy importante identificar a estas pacientes, iniciar con alfa y beta bloqueadores, y el feocromocitoma se debe retirar a cualquier edad gestacional.
Por otro lado, la coartación de la aorta es de las lesiones cardiovasculares de entre moderado y alto grado, dependiendo de la severidad de la coartación en la escala de la WHO durante el embarazo. Entonces, si tienen una coartación severa, sobre todo en pacientes que estas tienen riesgo para disfunción ventricular, también periparto y posparto, entonces es muy importante en el embarazo, si es posible, corregir la coartación. De todas las demás causas secundarias, es nada más tratar la hipertensión y ya posterior a que nazca bebé, ya si gustan ya tratar definitivamente esa causa secundaria. Ahora, hablando de pacientes con hipertensión crónica esencial, ¿cómo va a afectar el embarazo al curso de la enfermedad? Entonces, como ya vimos en la fisiología, la hipertensión o la TA de las pacientes tiende a mejorar en el segundo trimestre. Entonces, en ese momento, muchas de ellas tenemos la oportunidad de disminuir la dosis de antihipertensivos o bien de suspenderlos de manera temporal. Y en tercer trimestre, pues lo contrario, pueden tener un incremento acentuado de su presión arterial, esto sin ser preeclampsia sobreagregada. Ahora, las pacientes que son hipertensas y que aparte tienen cardiopatía hipertensiva, o sea, con hipertrofia ventricular, pueden presentar síntomas de insuficiencia cardíaca a partir de la semana 20. Entonces, muy importante identificar a estas mujeres y con mayor razón en ellas el uso conservador de líquidos periparto por el riesgo de edema pulmonar. También estas pacientes que aparte tienen cardiopatía hipertensiva todavía tienen un mayor riesgo de preeclampsia y de parto prematuro. Sin embargo, es más común en cuanto a daño órgano, es más común ver a pacientes que tengan nefropatía concomitante y estas pacientes durante el embarazo podemos observar, algunas de ellas pueden presentar deterioro de su función renal o aumento de su proteinuria a partir de la semana 20 sin esto ser necesariamente preeclampsia. Ahora, por otro lado, ¿cómo va a afectar la enfermedad al pronóstico de ese embarazo? Ya sabemos que las pacientes con hipertensión crónica tienen mayor riesgo de presentar preeclampsia sobreimpuesta, o sea, hasta un 15 a 25%. Entonces, es muy importante en estos pacientes utilizar aspirina como profilaxis durante el embarazo. También estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar diabetes gestacional. También tienen riesgo de que su bebé presente restricción en el crecimiento intrauterino o bien que sea pequeño para edad gestacional hasta un 17%, que puedan tener parto prematuro espontáneo o bien iatrogénico porque tienen preeclampsia o problemas de bebé hasta un 28%. Desprendimiento de placenta, que afortunadamente es una complicación muy rara, menos del 1%, y que puedan presentar un óbito, es un 4%. Ahora, ¿qué tal aquellas pacientes que pues no son hipertensas como tal, pero no tienen la presión arterial normal, o sea, que tienen cifras de 120/80, o sea, de prehipertensión? Que si bien estas pacientes no requieren de tratamiento antihipertensivo en el embarazo, sí sabemos que tienen, o sea, tienen los mismos riesgos que una paciente hipertensa. A lo mejor no de la misma magnitud, pero sí tienen mayor riesgo que una paciente que no tuviera esas cifras. Entonces, en estas pacientes sí es importante vigilarlas muy bien durante el embarazo. Ahora, ¿qué tenemos que revisar antes del embarazo? Es muy importante. Idealmente, estas pacientes deben de recibir una valoración o una consulta preconcepcional o un check-up preconcepcional. ¿Qué antihipertensivos están utilizando? Si están utilizando YECAS o ARAS, es muy importante cambiarlos. Se pueden cambiar una vez detectando el embarazo, no hay problema, pero lo ideal es cambiarlos antes de, o sea, no estar batallando durante el embarazo. Entonces, cambiarlos por nifedipino o beta bloqueadores. De preferencia no usar atenolol. ¿Por qué? Porque es el beta bloqueador que más se ha asociado o el que se ha asociado a bebés con restricción en el crecimiento. Diuréticos sí los podemos utilizar, pero no son de primera línea, deben de ser de segunda o tercera línea en el embarazo.
y revisar a estas pacientes si tienen algún dato o síntoma de daño órgano blanco, que eso sí nos cambiaría un poco más el pronóstico del embarazo. Entonces, checar el fondo de ojo, checar el corazón, de perdí un electro, idealmente un eco, para ver si no tienen cardiopatía hipertensiva o hipertrofia del ventrículo izquierdo, y valorar la función renal con mínimo creatinina y determinación de proteinuria. Esto de base. ¿Cuáles van a ser las metas de presión arterial durante el embarazo en las pacientes hipertensas? Siempre es muy importante, bueno, como definición, en el embarazo hipertensión severa es arriba de 160/110 en el embarazo, en adultos es distinto. Y hipertensión no severa es pues menos a 160/110. Como quiera, es muy importante tratar siempre la hipertensión no severa. Aquellas pacientes que tengan hipertensión crónica sin ningún daño a órgano blanco, menor a 140/90. ¿Sí? O sea, diastólicas entre 85 y 90. Y aquellas que ya tengan nefropatía concomitante, por ejemplo, es un poquito más estricto. La meta va a ser de 130/80. Ahora, ¿qué antihipertensivos orales podemos utilizar en el embarazo? De primera línea, nifedipino de acción prolongada. La betalol oral, aquí en México no tenemos la betalol oral, pero podemos utilizar otros betabloqueadores. El metoprolol es muy buena alternativa. IECAS, ARAS, no los podemos usar en el embarazo, son fetotóxicos, pero sí los podemos utilizar en el puerperio, sí los puede usar la paciente para la lactancia. Y también alfametildopa, que es muy seguro, pero no es tan buen antihipertensivo, es muy débil. Y de segunda línea, hidralacina oral lo podemos utilizar, hidroclorotiazida y clonidina. ¿Cuál es la edad gestacional óptima para que nazca bebé en estas pacientes con hipertensión crónica? Entre 38 y 40 semanas, siempre y cuando no tengan preeclampsia sobreimpuesta, si todo sale bien. Idealmente 39, 38, 39 semanas. ¿Por qué no más de 40? Porque ya a partir de esa semana en estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar un óbito o bien que desarrollen preeclampsia. ¿Y por qué no menos de 38 semanas? Porque, bueno, pues tenemos o nos enfrentamos ante las complicaciones de la prematurez de bebé. Entonces, si todo está bien, 38, 39 semanas. Es la edad gestacional ideal. Ahora, que la paciente tenga hipertensión crónica no equivale a que la paciente vaya a requerir cesárea. De hecho, lo ideal es que siempre deban de tener un parto, independientemente si tengan hipertensión crónica, hipertensión gestacional o preeclampsia. Lo mejor va a ser que tengan un parto. Las indicaciones de cesárea van a ser las indicaciones habituales de cesárea, ya sea que no progresó el trabajo de parto o hay alguna indicación fetal para ello, etcétera, ¿verdad? Ahora cambiamos, vamos a hablar acerca de la hipertensión gestacional y preeclampsia. Hipertensión gestacional, bueno, definiciones como tal, hipertensión nueva a partir de la semana 20, por lo general empiezan en el tercer trimestre. Obviamente estas pacientes no deben de tener síntomas o signos de preeclampsia y esas pacientes tienen biomarcadores placentarios negativos, que son son factores que produce la placenta, el factor de crecimiento placentario y la tirosina soluble 1, que bien el factor de crecimiento, o sea, cuando existe un daño placentario o insuficiencia placentaria, va a estar muy bajo, menor a 100. O bien el cociente de factor de crecimiento, tirosina, cuando está elevado arriba de 38, es que tenemos o sea, datos de disfunción placentaria. Entonces, esto nos ayuda mucho para hacer el corte entre pacientes que tienen preeclampsia o no, o si tienen algún síntoma de cefalea, dolor torácico, lo que quieran, o hipertensión, y estos biomarcadores están negativos, tienen otra cosa, no tienen preeclampsia. ¿Okay? Entonces, hipertensión gestacional y hipertensión nueva en tercer trimestre, muy fácil. Ahora, como quiera, realmente, o sea, aquellas pacientes que tienen 160 y en algún momento de su embarazo, sobre todo en tercer trimestre, empiezan o se detectan inicialmente con hipertensión gestacional, esto realmente es una precuela, es un pródromo a la preeclampsia. Eventualmente estas pacientes van a desarrollar preeclampsia. ¿Okay? Ahora, por otro lado, el diagnóstico de preeclampsia
recordar que esta condición es una enfermedad multisistémica y es una enfermedad progresiva siempre y cuando la paciente sigue embarazada. Que la fisiopatología es una disfunción endotelial generalizada. Estas pacientes, aparte de la hipertensión nueva, a partir de la semana 20, pues van a tener proteinuria significativa, después de la semana 20, que por definición en el embarazo proteinuria significativa es igual o mayor a 300 miligramos de proteínas en orina en 24 horas, o bien una relación proteínas que tienen en orina arriba de 0.3 miligramos sobre miligramos. Sobre todo una relación proteínas-creatinina es un método de screening muy fácil que podemos utilizar en vez de estar recolectando la orina en 24 horas. Ahora también las pacientes con preeclampsia presentan otro tipo de complicaciones. Pueden tener disfunción de algún órgano materno, ya sea complicaciones neurológicas como eclampsia o crisis convulsivas por preeclampsia, PRES, que es la encefalopatía posterior reversible, o bien un EBC, isquémico o hemorrágico. Son las complicaciones neurológicas. Complicaciones cardiopulmonares, las pacientes pueden tener falla cardíaca por preeclampsia, disfunción miocárdica o infartos, también edema pulmonar. Las condiciones o las complicaciones hematológicas, pues trombocitopenia severa, CID, las renales, pues que requieran terapia de reemplazo renal, hepáticas, epigastralgia, que tengan hematomas hepáticos, ruptura hepática. El síndrome de HELP no es una condición distinta a la preeclampsia, es simplemente una complicación de la preeclampsia, ¿sí? Es lo mismo. Y en cuanto a disfunción placentaria, pues pueden presentar desprendimiento de placenta estas pacientes, bebés con restricción, lo que ya comenté, los marcadores angiogénicos alterados, o bien presentar un nódulo. Es muy importante que ya actualmente no debemos de clasificar la enfermedad como leve o severa, así como sepsis. La paciente tiene sepsis, no tiene poquita sepsis, no tiene sepsis, con complicaciones de sepsis, choque séptico, lesión renal aguda, etc. Lo mismo con preeclampsia. Ahora, hay pacientes con preeclampsia que pueden no tener proteinuria, y recordar que la proteinuria es simplemente uno de los criterios diagnósticos para preeclampsia. Entonces, las pacientes con preeclampsia sin proteinuria pueden tener complicaciones severas de la enfermedad. Entonces, estas complicaciones pueden ocurrir a pesar de no tener proteinuria. Entonces, por ejemplo, hasta el 20% de las mujeres que desarrollan eclampsia van a tener o tendrán hipertensión aislada sin proteinuria la semana previa a su convulsión. Entonces, cuando una paciente con hipertensión inclusive leve pueda tener cualquier síntoma o signo de una complicación severa de preeclampsia, aunque no tenga proteinuria, manejarla como preeclampsia, ¿ok? Es muy importante. O sea, la proteinuria no es criterio diagnóstico total, nos ayuda al diagnóstico. Ahora, nosotros los internistas nos gustan mucho las escalas pronósticas. Esta es muy buena, la podemos utilizar para pronóstico en pacientes con preeclampsia, que es la Full-Pierce. Nos dice la probabilidad de los eventos maternos adversos, que incluye muerte, complicaciones neurológicas como PRES, EBCs, complicaciones renales, complicaciones hematológicas o necesidad de transfusión de algún hemodderivado, complicaciones cardiorrespiratorias o bien desprendimiento de placenta. Y ustedes lo pueden buscar en internet, así como tal, Full-Pierce Calculator, y tienen que llenar esos parámetros, que lo más importante es la edad gestacional, si la paciente tiene dolor torácico o disnea, la saturación en ese momento de la paciente, el nivel de plaquetas, creatinina y AST o ALT. Y en base a eso les va a calcular el riesgo de alguno de estos eventos adversos que pueda tener la mamá. Ahora, es muy importante recordar, si se dan cuenta, aquí no estamos midiendo la presión arterial, ¿sí? Entonces,
Las pacientes, o sea, el que tenga hipertensión severa la paciente con preeclampsia no necesariamente quiere decir que va a tener alguna complicación y viceversa. Hay muchos pacientes con hipertensión no severa que pueden tener muchas de esas complicaciones. Entonces es muy importante también vigilar todas las demás variables. Tratamiento antihipertensivo en pacientes con preeclampsia, siempre tratar la hipertensión severa sí o sí, que es las que ya les había comentado, arriba de 160 sobre 110 milímetros de mercurio. ¿Con qué podemos utilizar nifedipina de 10 miligramos oral? Aquí sí, en los adultos, en los viejitos no. Hidralacina IV o la betalol IV podemos utilizar como opciones para control inmediato de hipertensión severa, aunque la paciente no tenga síntomas, ¿sí? Inclusive hipertensión severa asintomática. Y posteriormente debemos utilizar antihipertensivos orales para pues, prevenir que no vuelvan a tener picos o no, que no vuelvan a desarrollar hipertensión severa. Y el objetivo de la TA en estos pacientes con preeclampsia es muy similar a las pacientes con hipertensión crónica, que es menos de 140/90, o bien una diastólica de meta de alrededor de 85 milímetros de mercurio. Y aquí pueden ver en esta gráfica, si la paciente se mantiene entre 80 y 85 sin cambios, si posteriormente empieza a aumentar su diastólica, tenemos que iniciar algún medicamento antihipertensivo o bien aumentar la dosis o agregar un segundo antihipertensivo. Y por el otro lado, si empieza a bajar la TA, que eso no es bueno para bebé, tenemos que disminuir nuestra dosis de los antihipertensivos que estemos utilizando o bien suspenderlos. Ahora, también, por otro lado, aunque la diastólica esté en meta, pero la sistólica está arriba de 160, tenemos que aumentar o ajustar el tratamiento antihipertensivo. Se me olvidaba. ¿Y cuáles antihipertensivos orales utilizar? Pues los mismos, los que ya habíamos comentado. Nifedipino de acción prolongada, metoprolol o alfametildol. ¿Cuándo utilizar sulfato de magnesio en preeclampsia? Bueno, el consenso es pacientes con eclampsia, sí o sí, a todos. Pacientes con preeclampsia más hipertensión severa, o sea, arriba de 160 sobre 110, o bien con alguna otra complicación severa de la enfermedad, también en teoría lo debemos de utilizar. Sin embargo, aquí podemos observar la diferencia del número necesario a tratar. Aquí en esta población, para prevenir un caso de convulsión o de eclampsia, tenemos que tratar a 100 pacientes. Y por otro lado, si seleccionamos un poquito más a las pacientes, si utilizamos sulfato de magnesio en las que tienen preeclampsia y síntomas neurológicos, o sea, que tengan un PRES, aquí va a ser el menor el número necesario de tratar. Para fines de examen y de su servicio y todo, lo primero, si ven pacientes con preeclampsia e hipertensión severa, aunque no tengan síntomas, ustedes empiecen sulfato de magnesio, ¿ok? Ya lo demás, estos se usan en otros centros ya un poquito más controlados. ¿Cómo vamos a utilizar el sulfato de magnesio? Primero que nada, la paciente debe recibir una dosis de impregnación o dosis de carga de 4 gramos. En 100 cc de fisiológico para media hora, más que suficiente. Y posteriormente a esa dosis de impregnación, debemos de utilizar una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora por 24 horas, bien después de su última convulsión o 24 horas después de que nació bebé. Lo último que haya ocurrido antes. Ahora, pacientes que tengan disfunción renal o una lesión renal aguda por preeclampsia, debemos de disminuir las dosis de sulfato de magnesio por el riesgo de intoxicación del mismo. Entonces, podemos usar 4 gramos de impregnación o 2 gramos, pero sí la dosis de mantenimiento la tenemos que bajar a 0.5 gramos por hora y vigilar muy bien por datos de toxicidad. ¿Cuál es la edad gestacional ideal para que nazca bebé en pacientes con preeclampsia? Pues es la pregunta del millón en la mayoría de los casos. O sea, porque es la cura definitiva actualmente que tenemos para la enfermedad. Si bien el tratamiento con los antihipertensivos nos
Nos permite ganar más días para madurez de bebé, para que puedan administrar esteroides para modulación pulmonar fetal, pero sí es algo complicado, sobre todo en preeclampsia temprana. Entonces, desde viabilidad, que la definición de viabilidad puede ser muy diferente, inclusive en diferentes centros de una misma ciudad, a diferentes países. Entonces, aquí viabilidad es 26, 27 semanas a 33 semanas. Lo recomendable, si es que es posible, manejo expectante. ¿Sí? O sea, antihipertensivos o sulfato de magnesio y esperar de perdido que hagan efecto los esteroides para maduración de bebé y lo más que se pueda, ¿verdad? Entre 34 y 36 semanas, pues ya valorar el desembarazo o bien un manejo expectante, ya dependiendo de la condición clínica de la paciente y las condiciones de bebé también. Si la paciente tiene ya prácticamente 37 semanas o más, no importa qué esté pasando, si la paciente está bien, va para afuera bebé. ¿Sí? Indicaciones maternas, bueno, maternas y fetales para desembarazo en pacientes con preeclampsia, independientemente de las semanas de gestación que tengan una complicación severa de la enfermedad. Complicaciones neurológicas, o sea, convulsiones, PRES, un EBC, que tenga hipertensión o que desarrolle hipertensión severa refractaria a 3 agentes antihipertensivos, ya es momento de sacar a bebé. Que tenga alguna complicación pulmonar como edema pulmonar, o disfunción miocárdica o infarto cardíaco, que tenga trombocitopenia severa, menor a 50,000, o que tengamos la necesidad de estar transfundiendo hemoderivados, lesión renal aguda progresiva, inclusive antes de que la paciente necesite una terapia de reemplazo renal, que tenga disfunción hepática, INR arriba de 2, que tenga un hematoma hepático o ruptura hepática, secundaria preeclampsia, que tenga desprendimiento de placenta y o un estado fetal incierto, eso lo detectan con un registro cardiotocográfico, incluyendo el óbito. Todas son indicaciones para que, independientemente de las semanas de gestación, bebé tenga que nacer. Ahora, la vía de nacimiento va a ser igual, siempre intentar el parto. Y con mayor razón en pacientes con preeclampsia, lo más favorable siempre va a ser el parto, no la cesárea. Que con la cesárea, pues pueden tener mayor complicaciones. Ahora, en cuanto al tema de prevención de los estados, y bueno, sobre todo de preeclampsia, primero identificar a estas mujeres que tengan riesgo elevado para preeclampsia en su embarazo. Entonces tenemos factores clínicos y otros factores que podemos detectar en primer trimestre. Los factores clínicos los podemos dividir en factores de alto riesgo y de riesgo bajo o moderado. Los factores de alto riesgo es, pues, obviamente, que ya hayan tenido preeclampsia en algún otro embarazo, pacientes que tengan obesidad, que pues cada vez es más común en México y en el mundo. Es un factor de riesgo que muchas veces se nos pasa. Que tengan alguna condición médica preexistente, como ya les mencioné, hipertensión crónica, que tengan diabetes, enfermedad renal crónica, inclusive pacientes con trasplante renal se clasifican como enfermedad renal crónica y tienen riesgo elevado de preeclampsia. Que tengan enfermedades autoinmunes como lupus, que tengan USAF, también pacientes inclusive sanas, pero que sean sometidas a terapias de reproducción asistida, como fertilización in vitro, la donación de óvulos, etc. Los factores de riesgo moderado o bajo, si tenemos 2 o más, pues es una paciente de alto riesgo. Ya sea que tengan una paciente con algún antecedente de algún evento placentario, por ejemplo, desprendimiento de placenta, óbito, o bien un bebé con restricción en el crecimiento, edad materna avanzada, que antes era 35, ahora es 40, después en unos años va a ser 45 y así nos vamos a ir. Y bien que sea pues nuligesta o bien un embarazo múltiple. También
Otros de los factores que hay que preguntar es, sobre todo, podemos tener pacientes sanas, sin hipertensión, pero que tengan una carga genética importante para enfermedad cardiovascular. Sobre todo aquellas pacientes que tengan familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular de edad temprana, o sea, que hayan tenido familiares o papás a los 40, 50 con enfermedad cardiovascular, mucho ojo con ellas. Screening que deben de llevar todas las pacientes en primer trimestre, que detecta hasta un 80% de los casos de preeclampsia, sobre todo preeclampsia temprana. Identificar estos factores de riesgo clínicos que ya les mencioné. La medición de la presión arterial de manera adecuada en reposo. Ultrasonido fetal de la semana 12-14, el famoso ultrasonido genético, que aquí más que nada para el tema de preeclampsia es valorar el Doppler de las arterias uterinas y realizar en primer trimestre un factor de crecimiento placentario. Aquí no se hace de rutina, pero con eso podemos detectar hasta un 80%. Lo que hacemos aquí en México en general, es todo menos el factor de crecimiento. Con eso es una tasa de detección del 60-70%. ¿Sí? Entonces, aunque tengamos pacientes con todo esto normal, hay pacientes que pueden desarrollar preeclampsia, sobre todo a término, que es lo más común. En pacientes de alto riesgo para la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas preventivas? El ejercicio. Siempre va a ser lo más importante y es una intervención muy efectiva y muy infravalorada. Mínimo 140 minutos de actividad física moderada por semana, ¿sí? Entre más mejor. Y si la paciente ya tenía o ya hacía ejercicio antes del embarazo y tenía una muy buena condición cardiovascular y entra al embarazo, eso es todavía mejor y que lo siga realizando en el embarazo. Entonces el ejercicio es una intervención muy importante. Prácticamente todas las embarazadas. Las únicas que no deben de hacer ejercicios cuando ya les da preeclampsia, ahí sí ya no deben de hacer ejercicio. Pero para temas de prevención, siempre y cuando inclusive las pacientes con hipertensión crónica tengan su presión arterial controlada, adelante, que hagan ejercicio. Aspirina dosis baja, 100 a 150 miligramos todas las noches, empezando desde el primer trimestre, menos de la semana 16 y suspender hasta la semana 36 del embarazo. También otra intervención efectiva es suplementos de calcio, al menos 500 miligramos al día. Esto nada más funciona en pacientes que tengan baja ingesta de calcio en la dieta. Y por otro lado, no usar heparinas de bajo peso molecular para prevenir preeclampsia, a excepción que la paciente tenga SAF o que tenga, no sé, que ya haya tenido un antecedente de trombosis venosa, que es otro boleto, pero simplemente por el hecho de prevenir preeclampsia, no se debe utilizar, ya hay evidencia que no sirve. El utilizar metformina para prevenir preeclampsia, hay evidencia muy contradictoria y hay artículos que dicen que sí, otros que no. También hay riesgos de usar metformina en el embarazo. Entonces, simplemente para prevenir preeclampsia no se debe utilizar. Ahorita estatinas está en estudio para profilaxis de preeclampsia, pero bueno, más adelante a ver qué nos dice la literatura. Entonces, ya como conclusión, es muy importante la educación o la consulta preconcepcional en pacientes con hipertensión crónica o aquellas que ya hayan tenido preeclampsia y que tengan riesgo de preeclampsia en su embarazo. Es muy importante anticipar estos cambios fisiológicos durante el embarazo, los cambios cardiovasculares, sobre todo en pacientes con hipertensión crónica, y recordar que al final del embarazo pueden tener esta pequeña elevación fisiológica de su presión arterial sin necesidad de ser preeclampsia. Mucho ojo con la hipertensión de bata blanca o la hipertensión transitoria. Estos pacientes no van a requerir de tratamiento. Sí, un poquito más de vigilancia, pero pues, no van a tener hipertensión como tal. También cuidado con los imitadores de preeclampsia. Muchas veces puede haber pacientes de tercer trimestre que les llegan por cefalea hipertensión, dolor torácico hipertensión, dolor abdominal hipertensión, y muchas veces esa hipertensión es reactiva a algo. No tienen preeclampsia. Entonces, muy importante hacer la diferenciación,
sobre todo si tienen el acceso a los biomarcadores placentarios. Eso los va a ayudar bastante, que desafortunadamente no en todos lados hay. Y siempre recordar que una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio en reposo en cualquier momento en el embarazo nunca va a ser normal. Y si sí está así, pues amerita investigación y seguimiento. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo.